Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Avances en reparación colectiva, indemnizaciones, ayudas humanitarias y retornos y reubicaciones, reportó la Unidad para las Víctimas en la audiencia pública de rendición de cuentas 2019. El director, la subdirectora, el secretario general y cada uno de los directores misionales de la entidad le contaron a la ciudadanía la gestión adelantada por la unidad para atender, asistir y reparar de manera integral a las víctimas del conflicto en la vigencia pasada. Tuvimos la oportunidad de contarle a las víctimas, de contarle al país, a todas las entidades que nos acompañan en la realización y en el cumplimiento de la Ley 1448. La audiencia de rendición de cuentas también fue el escenario para dar a conocer las acciones implementadas por la unidad para las víctimas durante la emergencia sanitaria generada por la COVID-19. También contamos qué avanzamos y cómo avanzamos en el 2020 a pesar de la pandemia, haciendo todo el proceso de atención de la política pública, tanto en prevención, en atención, en asistencia, en reparación, sin olvidar todos los procesos de retornos y reubicaciones que a pesar de la virtualidad los realizamos en el año 2020. En la rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas participaron de forma virtual los entes de control, las organizaciones de víctimas y la ciudadanía en general. Para contarles de manera detallada la gestión de la Unidad para las Víctimas durante la vigencia 2019, les presentamos el siguiente informe. La Unidad para las Víctimas lidera acciones del Estado para atender y reparar a las víctimas de manera integral y así contribuir a la inclusión social y a la paz. Entregamos 86.432 indemnizaciones administrativas a 79.668 personas por un valor de 655.010 millones de pesos. Cumplimos la implementación de 12 planes integrales de reparación colectiva en su totalidad, así como 349 acciones reparadoras que beneficiaron a 107 sujetos de reparación colectiva. Recibimos 519.965 peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes en procura de mejoras. La Unidad para las Víctimas durante la vigencia 2019 trabajó de la mano de las comunidades y las entidades del Gobierno Nacional para el cumplimiento de sus metas. Seguimos trabajando por la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó del segundo diálogo de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado e hizo un llamado a la extinta guerrilla de la FARC para que cuente la verdad acerca del reclutamiento de menores. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, durante un conversatorio ante la Comisión de la Verdad, aseguró que se tienen los testimonios de primera mano y las evidencias a través de las declaraciones que fueron tomadas en su momento por el Ministerio Público. Queremos es a esas personas que están en este momento y que fruto de los acuerdos de paz están ante la JEP, que se haga el reconocimiento a esa verdad que tanto están pidiendo las víctimas. Las víctimas tienen la oportunidad de manifestar, tenemos los testimonios de primera mano, tenemos las evidencias a través de las declaraciones que tenemos nosotros que fueron tomadas en su momento ante el Ministerio Público. Para el director de la Unidad para las Víctimas, la verdad, la justicia y las garantías de no repetición tienen que ver con asumir que sí existió el hecho de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. No se le puede mentir a un país porque están las evidencias. Lo que hay que hacer en estos momentos y es una forma de contribuir a esa consolidación de la paz. El director de la Unidad para las Víctimas dijo que es necesario seguir trabajando desde la institucionalidad en los entornos protectores para evitar que los grupos armados involucren a los menores en actividades ilícitas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, visitó la ciudad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, donde lideró la entrega de paquetes alimentarios a víctimas del conflicto. La entidad entregó 400 kits alimentarios y 300 kits familiares, estos últimos donados por la DIAN, a víctimas que por la emergencia sanitaria no habían recibido ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Además, el director de la entidad participó en la entrega de 34 cartas de indemnización por un valor cercano a 339 millones de pesos. Estuvimos acompañando a la Dirección Territorial, entregando paquetes alimentarios, entregando donaciones, atendiendo los medios de comunicación, pero lo más importante, el Plan Padrino, acompañando a la Dirección Territorial en la ejecución de ese Plan Padrino, revisar qué alcanzamos en el 2020, qué nos hace falta para el 2021, revisar la articulación con los municipios PEDET, toda la política pública de atención a víctimas en la Dirección Territorial de Barranca.
Durante la jornada, el gran diálogo con las víctimas en tiempos de COVID, que se realizó durante el mes de julio, el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, había anunciado que en el segundo semestre del año 2020, la entidad comenzaría a indemnizar a las víctimas del conflicto a través de la Ruta General. El funcionario reveló que a la fecha se han pagado 86.000 millones de pesos, que han beneficiado a 8.232 víctimas. Iniciamos los pagos en el mes de septiembre. Pagamos 86.000 millones de pesos, beneficiando a 8.232 víctimas, de las cuales hicimos también criterios de priorización a través de este método que tenemos. En tiempos de pandemia, la Unidad para las Víctimas sigue con la atención a toda la población afectada por el conflicto a través de todos sus canales. Con corte al 18 de septiembre de 2020, la entidad efectuó 421.585 giros de atención humanitaria a hogares víctimas de desplazamiento forzado por un valor superior a los 254.000 millones de pesos. Durante el periodo de la emergencia sanitaria, la unidad reportó que ha entregado 43.347 paquetes alimentarios en 29 departamentos para solventar los efectos del aislamiento obligatorio en la población víctima del conflicto armado más vulnerable. En valoración de inscripciones al Registro Único de Víctimas por eventos individuales fueron atendidas 27.857 solicitudes, que incluyen 55.548 víctimas y 163 por eventos masivos, que corresponden a 26.558 personas, para un total de usuarios atendidos de 82.106. La Unidad para las Víctimas desarrolló en Pereira la entrega de la medida de indemnización administrativa a personas afectadas por el conflicto armado en esta región. Esta jornada se cumplió con todas las medidas de bioseguridad. En las oficinas de la entidad fueron entregadas 52 cartas de indemnización a igual número de víctimas en el departamento de Risaralda, por valor de 394 millones de pesos. Estos dineros de libre destinación para las víctimas y sus familias llegan para reparar los sueños que se tenían antes de sufrir la violencia del conflicto. En el corregimiento Moán, en Suratá, Santander, la Unidad para las Víctimas realizó la entrega de equipos biomédicos al centro de salud. Esta donación se realizó con el apoyo de la alcaldía municipal. La Unidad para las Víctimas continúa el proceso de reparación colectiva en los municipios de Santander. Esta vez, el corregimiento del Moán, en Suratá, se benefició con equipos biomédicos para la atención de su población. La unidad también entregó materiales para la construcción de un polideportivo en el sector. Muy agradecido con la Unidad de Víctimas por todo lo que nos ha desarrollado aquí en nuestro corregimiento, como es la remodelación del puesto de salud, algunos implementos de médico para nuestro corregimiento, pues es un orgullo. Además del proceso de reparación integral a las víctimas de Suratá y otros municipios, la unidad avanza en la entrega de indemnización administrativa en todo el departamento de Santander. En un trabajo articulado con la administración municipal, buscamos mejorar la prestación del servicio de salud para la población víctima. Con instrumentos musicales y dotaciones culturales como parte de la reparación colectiva, comunidades campesinas del corregimiento La Balsita, en el municipio de Abeiba, en el departamento de Antioquia, recuperan sus tradiciones culturales que fueron afectadas por el conflicto armado. La música huasca se escucha otra vez en los acordes de las guitarras y los güiros nuevos que llegaron a las manos de los habitantes del corregimiento La Balsita, como Juan Andrés Castaño, quien podrá cantarle otra vez a la naturaleza, el despecho y las tradiciones campesinas que recuperan para superar los daños causados por el conflicto armado. Volver a unir, como quien dice, nuestros grupos, volvernos a organizar, a motivar. Este líder comunitario, músico y también víctima, cuenta que la violencia no solo causó muerte, desapariciones forzadas y desplazamiento, sino que silenció sus agrupaciones musicales. Como quien dice, nos despatriamos por la violencia. Las dotaciones de instrumentos musicales y equipos culturales hacen parte de las 16 medidas del Plan Integral de Reparación Colectiva implementadas por la Unidad para las Víctimas en esta zona del municipio antioqueño de Abeiba. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con @Unidad Víctimas. Hasta pronto.